Hola, soy Juan David Aristizábal y un gusto volverlos a saludar. Hoy tengo una súper invitada. Ella es Rocío Barrios, ella es psiquiatra y se ha dedicado en su vida profesional a lograr que hombres y mujeres puedan lograr vivir mejor, gracias a un mejor entendimiento de su cuerpo, de su mente y de su alma. Rocío, muchísimas gracias por estar con nosotros y arranquemos. ¿Quién es y a qué se dedica hoy Rocío? Pues, ¿cómo estás? Y muchísimas gracias por la invitación. De verdad, estoy muy agradecida y muy emocionada. Yo soy, pensaría, una mujer que siempre ha sido muy curiosa, que siempre ha creído en las emociones y como centro de la vida y que siempre he sido un ser social y desde ahí he encaminado la ruta de mi vida. Entonces, yo soy médica, soy psiquiatra, soy psicoterapeuta no convencional, porque también soy eso, soy una mujer muy liberal, feminista, y que siempre he trabajado hacia la equidad y hacia lo que para mí es lo más significativo de la vida, que es sentirse en bienestar con uno mismo. Soy madre, tengo 3 hijos y he sido, mi alma es ser psicoterapeuta y es ayudarle al entorno, a todas las personas que lo deseen y lo ameriten y lo necesiten, a vivir cómodas consigo mismas. Eso es lo que soy yo. Rocío, hay una de las cosas que nos hemos preguntado mucho en estos espacios y es, ¿por qué hay gente talentosa que no cree en sí misma? ¿Dónde está, digamos, si uno pudiera indagar colectivamente, dónde está esa falta de confianza en nosotros mismos? Y esa es una excelente pregunta. Yo creo que hay muchas cosas, o sea, los seres humanos somos muy complejos, tenemos muchas, somos como un caleidoscopio, ¿no? Entonces tenemos un montón de aristas. Y yo creo que la falta de confianza se instaura en que a uno no le den el suficiente soporte y la suficiente contención y el suficiente techo emocional en la primera infancia. Por eso es que es tan importante que cuando uno es pequeño tenga figuras adultas que lo sostengan emocionalmente. Pero esas figuras adultas tienen que sentirse muy tranquilas y muy cómodas consigo mismas. Entonces, lo primero es la primera infancia. Lo segundo es que el entorno es muy estricto, ¿no? Y entonces uno siempre vive y es muy excluyente, perdón, es muy excluyente. Entonces uno siempre vive desde el afán y la preocupación de funcionar desde lo que el afuera le está diciendo que debe ser y no desde el ser, ¿no? Y si bien es cierto que uno tiene que interactuar con el afuera para ser una persona pues social, pero sí es muy importante que uno lo haga desde su sentir y desde su saber consigo mismo y desde habitarse. Y la tercera cosa, creo yo, es que uno vive en mucho criticismo de uno mismo, ¿no? No en cuestionamiento de uno mismo, sino en crítica de uno mismo. Y eso hace que uno viva con muchas restricciones, con muchos miedos, con muchas culpas, con muchas sensaciones de carencia, con mucha sensación de ser uno como muy corrosivo con uno. Y uno tiene que ser su partner, uno tiene que ser su mejor aliado, uno tiene que ser su novio o su novia. O sea, cuando está enamorado de alguien, lo trata súper bien, lo admira, hay las cosas que pronto le generan un tanto de incomodidad, se las dice amablemente, las reflexiona, no se critica y a uno le cuesta mucho trabajo eso. Y la cuarta cosa, pienso, es que es muy raro que desde pequeños nos acostumbren a hablar de lo que sentimos y desde cómo lo sentimos. Entonces, nosotros somos seres sintientes, no seres pensantes. Los seres pensantes vienen después, o sea, uno piensa lo que siente, ¿sí? No al revés. No restringe lo que siente y está pensando como loco y racionalizando un montón. Entonces, no nos enseñan la ecuación adecuada desde pequeños y vivimos entonces desde la carencia. Y si uno vive desde la carencia y desde la exigencia con uno mismo, pues es muy difícil que uno se tenga confianza. Uno de los retos que estamos viviendo hoy en esta pandemia por Zoom, por ejemplo, es la cantidad de mujeres y hombres que están decidiendo operarse
porque a la hora de verse reflejados en la pantalla, se sienten deformes, no se reconocen la persona que ven en pantalla. Esa es la nueva, que es Wow. por Zoom. Pero uno se devuelve y entonces hace 3 años eran las personas que porque en la del Instagram se veían mal, entonces se mandaban a cambiar la boca para que en Instagram se vieran bien. Pero si uno se va para atrás, entonces se encuentra la bulimia, se encuentra otro tipo de enfermedades. ¿Cómo reconciliarse con el cuerpo y cómo hacer que los seres humanos entendamos que somos también, así como tú lo dices, que somos seres que sienten, nos enamoramos de nuestro cuerpo? En un mundo que es supremamente digital, supremamente visual, que está generando tantas distorsiones de lo que el cuerpo significa para la gente. Fíjate que acabas de utilizar una palabra que me parece maravillosa y es la distorsión, ¿no? Y es que nosotros, al vernos tan reflejados desde el afuera y no mirar nuestra esencia, nuestro ser y nuestra casa emocional, nos distorsionamos todo. Y eso nos hace que nunca nos podamos llegar a mirar como realmente somos y agradecer lo que somos, ¿sí? Y mirar el cuerpo, ya que lo nombras, como lo que realmente es. O sea, nuestro cuerpo es nuestra casa y el cuerpo es absolutamente maravilloso, infinito, casi que es una magia, porque nosotros, la forma como funciona el cuerpo, no tenemos ni siquiera el 10% de conocimiento de cómo realmente funciona el cuerpo. La medicina, por ejemplo, son aproximaciones de cosas y por más de que hayamos evolucionado mucho y la parte científica haya mejorado ostensiblemente, aún no tenemos la aproximación ni siquiera llegado a un punto súper exacto de qué es lo que realmente pasa en el cuerpo, pero siempre nos quedamos como con la inmediatez, con la carencia, con la deficiencia, con lo que no somos y no con lo que estamos logrando ser, ¿no? Y con el tema de reconocernos desde la generosidad con nosotros mismos, de que todo lo que somos, como somos, nos es suficiente. Y yo creo que el mundo digital, el mundo pues del imaginario de que tenemos que ser de una forma casi que un avatar absolutamente perfecto, es algo que nos genera mucha angustia de vida y mucha angustia existencial, porque nunca estamos suficientemente cómodos y tranquilos con nosotros mismos. O sea, estamos habitando un espacio que no es el adecuado y que no nos corresponde para sentirnos en calma con nosotros. ¿Y cómo empezarse a reconciliar con el cuerpo, con lo que somos? Y cuando tú me hablas de cuerpo, para mi cuerpo, mente y alma son una sola cosa, ¿no? Y es un templo. Y hay que valorarlo, estimarlo, agradecer, reconocérselo, saberse. Yo creo que es volver como a dos cosas. A lo simple, a lo sencillo. Lo sencillo es muy sublime. O sea, nosotros si realmente nos sabemos a nosotros mismos, somos seres que nos rige una energía emocional que está basada en lo amoroso. Y cuando te hablo de amoroso no es el amor romántico, sino el amor es la energía creadora de todo, ¿sí? Y la energía que nos da bienestar, ¿sí? Y el amor es un estado de cuidado hacia nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, cuando uno tiene claro eso y tiene claro que uno se merece cuidarse y que esa es la primera ejercicio de vida que uno tiene que hacer con uno mismo, que todo lo que uno lo hace en aras del cuidado propio y luego lo hace en aras del cuidado del entorno. Va a ser un ser muchísimo más sereno, muchísimo más tranquilo y con muchísimos más recursos emocionales, ¿sí? Entonces, uno, volver a lo sencillo, a lo simple, a lo básico, a lo fundamental. Y segundo, como volver como a sentarse y a arraigarse en lo que realmente es importante. O sea, nosotros estamos como en una situación como tan efímera y como tan de que siempre queremos algo más de lo que ya tenemos, ¿sí? Y se nos olvida lo que existe, y lo que existe son cosas como tan fundamentales, o sea, por ejemplo, que uno todos los días pueda comer bien, eso es wow, ¿sí? Es buenísimo, es algo que unos días puede ahorita que nos están restringiendo tanto, pero que tú puedas coger y volver a abrazar a una persona que hacía días no podías abrazar bajo todas las medidas que tenemos que hacer y lo que sea, pero que uno pueda volver a abrazar a alguien. Eso es
súper significativo. Entonces, se nos han olvidado como esas pequeñas cosas diarias y vamos a revoluciones mucho más rápidas que no nos permiten ver lo esencial, lo cotidiano, lo pequeño, lo simple, que es lo grandioso. Ahorita vemos un patrón, lastimosamente, en muchos jóvenes en América Latina tomando la decisión de quitarse la vida. Cada vez más son los jóvenes Sí. los que en las cifras se muestra que son quienes están tomando esta decisión y de hecho niños, o sea, los menores de 18 años. Hablemos desde el punto de vista como mamás, papás, tíos, ¿qué podemos hacer frente a el suicidio juvenil? Ese también es un tema súper importante, porque fíjate que casi nadie habla del suicidio como tal. O sea, hablan de las cifras del suicidio, hablan de que alguien se suicida, pero no hablan de qué es lo que sucede cuando una persona determina suicidarse. Y cuando una persona, hay muchas causas claramente, pero voy a dar una generalidad, y es que cuando un ser pequeño, llámese un niño o un adolescente, determina suicidarse, vuelvo al concepto de que no hay el suficiente techo, el suficiente arraigo en este lado de la racionalidad, en este lado de la existencialidad, para que se mantenga acá. O sea, cuando una persona determina suicidarse, a menos de que sea un tema filosófico, es porque tiene muchísimo sufrimiento emocional, muchísimo sufrimiento emocional. Y el sufrimiento emocional va de la mano de un vacío, ¿sí? Y cuando son niños y adolescentes, ese vacío va de la mano de que esos adultos que están tan inmersos en esta inmediatez, en la angustia de vida, en el estar en su propio sufrimiento también, en situaciones depresivas, en situaciones de sobrecarga de vida, en situaciones en que están hiperrevolucionados con todo, porque lo que más se está viendo en este tiempo, lo que pasa es que es más evidente, pero la depresión y la ansiedad, por ejemplo, son los trastornos del ánimo, los segundos trastornos del ánimo, según la Organización Mundial de la Salud, que son más significativos a nivel mundial. Entonces, la depresión y la ansiedad, que es un sufrimiento de vida, aparte de que es un trastorno del ánimo, hace que las personas sí o sí tengan sensación de no estar en esta existencia, ergo de matarse o de morirse. Y si unos adultos, los padres, viven en sufrimiento, no le pueden dar contención y no le pueden dar seguridad y no le pueden dar serenidad y no le pueden dar calma y le pueden dar un techo emocional lo suficientemente estructurado a esos niños y a esos adolescentes. Y eso hace que piensen que es mejor estar en la inexistencia, que es morirse, ¿no? Morirse es una inexistencia. Tú no estás en este plano racional que te genera sufrimiento. Entonces te tienes que ir a otro lado que te quite el sufrimiento. La mayoría de personas, te insisto, se suicidan porque no toleran el sufrimiento, no lo toleran, ¿sí? Y desde ahí, pues, es válido el concepto de que no toleran el sufrimiento. Lo que sí se podría evitar es que no tengan sufrimiento, ¿sí? Si uno coge a tiempo lo que está pasando con esos adultos que están cuidando a esos niños y a esos adolescentes. O le observa a estos niños y les da cuidado. O sea, los seres humanos necesitamos el cuidado del otro, el cuidado emocional, no el cuidado de darle techo, comida, educación, no, ese es secundario. Lo que uno necesita es que uno tenga un otro que lo contenga emocionalmente, ¿sí? Que lo sostenga emocionalmente, que le dé amparo emocional cuando uno está creciendo, ¿sí? Cuando uno se está estructurando. Y uno tarda 18 años o 20 años de la vida para saberse que uno se puede dar su propio techo emocional. Entonces, si uno tiene adultos al lado de uno que están en caos, en sufrimiento, en agonía, en tensión, como muy dispersos de ellos mismos, pues les va a costar muchísimo trabajo darle contención a ese ser. Y ese ser en formación, pues va a vivir desde la preocupación y desde el vacío y desde la angustia de que no tiene el suficiente sostén de cuidado emocional. Rocío, las personas que nos están viendo hacen parte de esta comunidad. ¿Qué puede hacer un integrante de una comunidad como esta para cuidar al otro? Sea adolescente, sea joven, sea emprendedora. ¿Cómo podemos ayudar a cuidar al vecino o al que hace parte de una red como esta? Con una pregunta muy sencilla.
y es preguntarle cómo se siente. Más que cómo estás, cómo te sientes. Y con otra situación que le sigue, y es que cuando le digan que se siente mal, no callen esa voz. Que cuando le digan que se siente angustiado, no callen esa voz. Porque cuando uno dice que se siente, por ejemplo, no, estoy súper agobiado, estoy súper triste, todo me va mal, ¿qué es lo primero que uno contesta? Tranquilo, tú puedes, todo va a estar mejor, pero ¿de qué te preocupas? Es que eres desagradecido, hay muchas otras cosas para hacer, busca esta solución. ¿Y en qué momento cuando uno conversa con alguien y uno dice, es que me siento triste, es que me siento agobiado, es que me siento con ganas de matarme, es que me siento con ganas de morirme, es que me siento absolutamente destruido en la vida? Le dicen a uno, ven, explícame por qué, cuéntame qué es lo que te está sucediendo, te entiendo, te comprendo. No sé, no sé qué puedes hacer, pero lo que sí puedo decirte es que todos los días te voy a llamar y te voy a seguir preguntando que cómo estás y que todos los días tú me puedes escribir, llamarme, lo que quieras y me puedes seguir contando cómo te sientes. Dime cuál de las dos cosas uno contesta, si somos honestos. Rocío, para ya terminar, porque si no yo me quedaría acá feliz de oírte, ¿cuál es la invitación para el año que viene? ¿A qué nos invitas? Fíjate que este año ha sido un año tan desafiante, tan absolutamente desafiante, y puede que les parezca rarísimo lo que voy a decir, pero a mí me ha parecido maravilloso, porque por primera vez en muchos, muchos años de la vida hemos tenido que hacer dos cosas. Uno, ralentizar, y dos, volvernos a mirar, volvernos a mirar. Y yo creo que el gran legado que nos trae este año, si queremos, es que nosotros seamos mucho más conscientes de que lo que es adecuado para nosotros mismos y para la humanidad son, uno, los vínculos; dos, el sentir; tres, el hablar de lo que sentimos; y tres y cuatro, las pequeñas cosas diarias que nos dan valor a la existencia, ¿no? Entonces yo lo que los invitaría es que volvamos a nosotros, ¿sí? A nuestra real ser, ¿sí? A lo que realmente somos como personas, a que tengamos capacidad de sentir asombro, capacidad de volvernos a decir lo que nos agrada emocionalmente y lo que no nos agrada emocionalmente, capacidad de reconciliación, capacidad de darnos cuenta de que puede que haya muchas cosas en la vida que nos hemos exigido demasiado, capacidad de vernos en la esencia que somos nosotros, como que recorramos el camino de nosotros y lo habitemos, y como que hagamos un chiringuito en un territorio emocional mucho más bondadoso que el que siempre hemos tenido o el que de pronto no hemos tenido. Rocío, gracias. Gracias por este regalo, este rato, gracias por inspirarnos, por enseñarnos y gracias también por lo que estás haciendo por la comunidad de Colombia en los Estados Unidos. No, gracias a ti. Gracias, gracias por esta invitación, de verdad.